español diría que es como una corrida de toros. Nos están toreando la economía de Europa, unos toreros que quizás no son europeos, quizás sí, pero están haciendo con nosotros lo que quieran. Cada país tiene el deber de pagar sus deudas y cada gobierno tiene el deber de pagar lo que está presupuestado, no salirse de los presupuestos. Pero ahora se ha normalizado el romper lo que es normal. La normalidad ahora es salir el político con las manos llenas, con los bolsillos llenos, y dejar las arcas públicas endeudadas. Esto tiene que revertirse. El país que no siga la política de Milei, que no tenga la motosierra de Milei, está perdido. Y no quiero decir con la motosierra de Milei que se tenga que hacer caso a todo lo que digan otros. Por ejemplo, aumentar el gasto militar. Yo estoy en contra de esto. Y más estoy en contra de lo que dice Trump, de que menciona mucho a Dios. Pero si el señor Trump lee la Biblia, se dará cuenta que Dios ordena paz, amor al prójimo, respeto. Y cuando está hablando de que nos tenemos que rearmar, está tirando la Biblia por el suelo. Y cuando coge la Biblia para lo que le interesa, nos está echando por el suelo a nosotros. Tenemos que dejar las cosas claras, hacer ver en la ONU, en el Parlamento de la ONU, que los países no se tienen que poner normas y establecimientos y sanciones unos a otros, que cada cual fluya en su libertad, en su democracia, en lo que elige su pueblo. Y esto se está volviendo muy mal, porque se empieza hablando de libertad, de derechos humanos, y se acaba con un fósil de piedra, que es la Estatua de la Libertad, y no es otra cosa más que un fósil. Y la Unión Europea tiene que tener sus pautas en los pasos que está dando. Y ahora mismo estamos mal frente a Estados Unidos por la economía y por lo que nos están diciendo desde Estados Unidos. Y esto es otra injerencia que nos quita la soberanía nacional. Entonces, que no nos tomen el pelo. ¿Es un país democrático o es una dictadura encubierta? ¿A quién obedecemos? Yo soy partidario de que el ejército de cada país, los militares, los generales, sepan defender sus fronteras frente a este tipo de injerencias y sepan actuar. Porque si en un país entra una injerencia, un virus, es porque el general lo ha permitido de una manera u otra. Si no lo ha permitido, le han metido el gol. Pero yo veo que más bien que muchas cosas se podrían haber parado y no se paran. Entonces tienen que ser los generales los que muevan sus ejércitos para detener el mal que se quiere colar en sus fronteras, que sepan defenderlo. La economía no tiene que estar como norma por debajo de cero, de tener una deuda pública. Se recaudan unos impuestos y no llegan para pagar lo que se consume.
¿Qué presupuestos son estos? ¿Qué presupuestos tiene mi país que cada vez está más endeudado? Que entre quien entre, que prometa lo que prometa, sale de su mandato de 4 años más endeudado que como ha entrado. Eso todos, ya puede mandar el que sea. Si pasa en mi país, supongo que pasará en otros países de la Unión Europea, porque a todos nos manda lo mismo. La Unión Europea manda sobre nosotros. Y lo que manda el país son cosas que la Unión Europea permite. Y si no, el presidente del país no tiene movilidad para determinar para legislar. La economía tiene que estar siempre, como dice Milei. Milei es el prototipo de presidente, de ministro de Economía que debe tener la Unión Europea. No gastar más de lo que genera. No tener un déficit. Cortar con el déficit. Tener la motosierra, que él le llama. Toda la Unión Europea tiene que ser así. De lo contrario, perderemos la libertad y seremos esclavos de los que nos están dando de comer, que es lo que está sucediendo ahora. Cada vez crece más la deuda. ¿Pero qué pasa? Compramos el gas más caro. ¿A quién? Al que lo vende más caro. ¿Y quién determina esto? La Unión Europea. ¿Y por qué lo permite la Unión Europea? Pues porque manda el que manda y el que no debería mandar en la Unión Europea. Si mandara quien debería mandar, esto no pasaría. Que pongan de presidente de la Unión Europea a Milei, a ver si pasa esto. Entonces ponemos gente competente en los ministerios de Economía, de Hacienda, de cada uno de los países y de dentro de la Unión Europea, desde Bruselas, de todas partes, o vamos contra nosotros mismos, vamos contra el pueblo al cual los políticos están gobernando. Hemos elegido democráticamente a quien nos está perjudicando. En mi país nace una persona y nada más por nacer el regalo que recibe es una deuda pública de 33.000 euros. ¿Por qué? Pues porque así lo han decidido los políticos. Porque a ellos les sobra para todo. Tienen dinero para todo. Salen del país y empiezan a regalar dinero a otros países para hacer tonterías. Para tirarlo. Vienen inmigrantes aquí a España de África, pero pobre gente. Lo que hay que hacer es procurar que en sus países hayan unos mandatarios que les podamos nosotros dar ejemplo a ellos de cómo se debe gobernar. Pero que si nosotros mismos estamos metidos en deudas, ¿qué ejemplo les vamos a dar a ellos? Entonces, hay muchos de aquí de Europa que si van a África no es para ayudar a los africanos, es para chuparles sus minas, para chuparles sus recursos naturales, para empobrecerlos todavía más, para venderles armas obsoletas para Occidente. Las armas que quedan obsoletas, ¿qué se hace? Pues se venden a África. ¿Para qué? Para que se maten entre ellos. Esta política tiene que acabar, pero tiene que acabar ya. Estamos en marzo de 2025 y no puede empezar abril de 2025 con esta política.